Entonces, esta versión dice: os habéis acercado a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Hay otra versión que dice: y ahí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Son paráfrasis. La versión que más se parece a la que usted puede tener, se la voy a leer, dice: parece que mis cables y mis micrófonos están para el tigre. La Biblia de las Américas dice: os habéis acercado a la asamblea general, eso ya se parece más a lo que usted tiene, ¿verdad? E iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, en esta noche. Acuérdese que estamos viendo Hebreos 12, en este caso es el 23. ¿Por qué pongo aquí os habéis acercado? Porque así es como arranca, para describir 7 círculos de comunión, que fue lo que vimos en la introducción hace ya varios martes. Dice: a la comunión. Y lo último que vimos fue a la comunión con miríadas de ángeles, ¿se acuerdan? Yo no sé si para usted fue edificante ver que podemos tener comunión con ángeles, aunque no los veamos. Yo tengo que aceptar que aquí hay ángeles, aunque no los veamos, como también pueden haber otra clase de espíritus que no son de Dios. Y entonces ahora os habéis acercado a la comunión con la asamblea, voy a poner aquí, con la asamblea general. General dice, e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bueno, ¿quiénes serán ellos? Y podemos sacar desde ya la idea de que en el cielo hay iglesia. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Solo que está un poquito encajonado el sonido, ¿verdad? ¿Sí oyen bien? ¿Sí? 1, 2, 1, 2. Bueno. Fíjese que este concepto de asamblea, aunque no es el mismo de eclesía, porque aquí es eclesía, usted sabe que eclesía se puede traducir congregación, asamblea. La asamblea de los llamados de afuera hacia adentro, ese es el concepto, ¿sí? Por eso, hace poco oía algo muy interesante, no sé si se lo compartí, pero si se lo compartí ya, vale la pena que lo vuelva a oír. El concepto mega iglesia es un concepto teológicamente hablando erróneo totalmente. Porque el concepto eclesía es una comunidad donde hay comunión. En una mega iglesia no hay eso. Entonces lo que hay realmente, y debemos nosotros de definir, es megatemplos. Mega iglesia. El mega, con el concepto griego iglesia, no cabe en el verdadero sentido de lo que en el griego a nuestro idioma es iglesia, porque iglesia es comunidad. El concepto iglesia, en lugar de ser mega, debería ser micro.
¿sí? No mega. Mega realmente es 10,000, ¿no? El prefijo griego. Micro es algo muy pequeño. Entonces, lo que hay ahora en Guatemala y en el mundo son megatemplos, lugares enormes para que se congreguen muchas personas. Pero en sí es opuesto el concepto mega iglesia. Hay megatemplos y por supuesto en los megatemplos probablemente el concepto iglesia no se puede llevar a cabo. Es muy difícil. Entonces, note usted que aquí dice, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Entonces, notamos nosotros que esto no se está refiriendo necesariamente a primogénitos acá. ¿O sí? Esas son de las preguntas que queremos hacernos esta noche. Porque ¿quiénes serán estos primogénitos? ¿Alguien tiene una idea que quiera compartirla? Pero que quede grabada, si es que tenemos un micrófono que permita grabarlo. Yo sé que algunos de los que están acá han escuchado temas sobre esto y me gustaría sus opiniones. ¿Quiénes serán estos primogénitos? ¿A qué se referirá? Y que están inscritos en los cielos. Una pregunta adicional. ¿Usted está inscrito en los cielos? ¿Sí? ¿Cree que sí? ¿Cree que sí? ¿Sí? ¿Su ciudadanía está en los cielos? ¿Es ciudadano del cielo? ¿Será que usted es primogénito? ¿Qué piensa? No todos a la vez, por favor. Uno por uno. ¿Quiénes serán? Porque dice, os habéis acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles, y ahora dice, os habéis acercado a la comunión, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué clase de comunión será esa? ¿Será aquí? Porque algunos de ustedes dicen que están inscritos en los cielos. ¿Seremos nosotros? ¿Cómo lo mira? ¿Los que nos antecedieron? Que formaron. Bueno, tratemos de ir grabando porque vale la pena que eso vaya quedando grabado. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Quiénes son estos? ¿De qué iglesia está hablando ahí, hermano Alfonso? Yo creo, hermano, que si vemos el concepto de primogénito, es el que heredaba la bendición principal en una familia. Entonces, en este caso, tendríamos que ver las jerarquías, si cae bien esta palabra, de los que heredan el reino. Entonces serían los que alcanzan el supremo llamamiento, porque serían los que están alcanzando la bendición principal. Ok, gracias hermano Alfonso. ¿Quién más quiere opinar? Hermano Roberto. ¿No? ¿Alguien que tenga una idea acerca de qué se está refiriendo esto? A la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La palabra que se usa ahí llamativamente es la misma palabra que se utiliza para Cristo en Colosenses, ¿no? Cuando dice que Él es el primogénito, Él es el protótocos de la creación. ¿Se acuerda que lo vimos en el capítulo 1? Cuando recién empezamos Colosenses. Y fíjese que en inglés se traduce firstborn. A mí me cuesta mucho el primer nacido, los primeros nacidos, porque ese es un primogénito. No, porque dice e iglesia, lo vincula. Realmente dice a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos. Sí, lo vincula, sí es más vínculo, o sea, está hablando de lo mismo. Hermano, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, y yo sé que mi identidad está en el cielo y que soy celeste, lo soy ya en el pensamiento de mi Señor. Uh-huh. Si al nacer de nuevo se me ha dado la oportunidad de ser hecho hijo de Dios
porque me van a hacer hijo de Dios. Esa propensión me acerca a la Asamblea General, iglesia de los primogénitos. Ahora, siendo ya parte del cuerpo, yo soy primogénito también. Si hay otros primogénitos o los que compongan la asamblea, amén. Pero yo sí quisiera considerarme como de esos primogénitos. Sí, noten ustedes que aquí hay dos ideas interesantes. El concepto primogénito sí habla de jerarquías, como decía el hermano Alfonso. Realmente el doctor Ríos, porque aquí le voy a dar la opinión de lo que compartía el doctor Ríos acerca de los primogénitos, él miraba más que esta era la novia. Y entonces eso nos amplía bajo el concepto de lo que se ha enseñado y que forma parte de la doctrina Elim. Digo la doctrina Elim solo para ubicarnos, ¿no? Pero tendría que ser mucho más exacto decir la doctrina neotestamentaria, la doctrina paulina, bajo iluminación o revelación de un apóstol como el doctor Ríos. Por eso tenemos que ir al texto, ¿no? Y tenemos que ser un poquito más acuciosos, pero indudablemente nosotros notamos que habla de primogénito. Entonces, alcanzar la posición de primogénitos, indudablemente, en todo el contexto del Nuevo Testamento nos indica a nosotros que hay pasos que dar, ¿no? Pero está vinculado con lo que vimos los martes en la serie Los Celestes. ¿Se acuerdan? Siempre les preguntaba yo, ¿seremos nosotros los celestes? Porque eso es algo que el Espíritu le tiene que ir confirmando a usted. Entonces, sabemos que todos los salvos están inscritos en los cielos. Pero no todos los salvos tienen la misma jerarquía. Quizá aquí, aunque solo lo voy a atisbar, lo voy a mostrar un poquito, en el Nuevo Testamento vemos, algunos dicen que han encontrado hasta 30 grupos distintos. Yo no sé si alguna vez usted ha hecho ese ejercicio. Pero una de las cosas interesantes es que realmente dentro de los salvos hay muchos grupos. Y cuando con esa mentalidad nosotros empezamos a darnos cuenta y a leer hacia el Nuevo Testamento, encontramos diferencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de novia, dentro de un contexto que lo va a entender, porque acuérdese que esto yo lo estoy poniendo como un preámbulo a entrar a la escatología. Sospecho que cuando demos escatología aquí va a haber más gente. El problema es que no vieron antes, porque generalmente los cristianos tenemos cierto deseo de saber de las cosas del futuro, pero cuando no vemos ciertas cosas previas, por ejemplo, los que se comieron toda la doctrina básica que en 8 meses enseñé, están apuntalando bien su vida cristiana. Los que no le pusieron mucha atención a la doctrina básica porque dice que ya la sabían, no la repasaron, no la confirmaron, no tuvieron oportunidad de preguntar, ya van debilitados en sus bases. Yo le estoy llamando a esto una doctrina intermedia. Aún la misma escatología probablemente, que es muy difícil de entender muchas veces, se necesitan ciertos pasos previos. Por eso usted se ha dado cuenta, yo sé que si yo daría doctrina más profunda aquí, habrían más personas que quieren la doctrina profunda, pero que no están dispuestos a examinar los pasos que hay que ir dando. Dentro de lo que nosotros conocemos como primicias, para hablar por lo menos de 3 grupos, cosecha, lo vamos a ampliar en escatología, y rebusco. Las primicias habla de primeros frutos. Y se acerca al concepto de primogénitos, porque es el primer fruto, ¿no? En el contexto de una pareja, todos tenemos un primogénito, ¿no es cierto? Primer fruto. Pero en el concepto, Pablo
aunque no utiliza necesariamente primicias, cosecha, rebuscos sí se utiliza, la figura del Antiguo Testamento, el pensamiento del Antiguo Testamento, una de las cosas que más usaba o se usaba aún por los mismos profetas, era el concepto agrícola. El pueblo israelita estaba vinculado con el concepto agrícola, igual que el nuestro, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, usted sabe que en el desierto los israelitas no sembraron. ¿Cuántos sabían eso? 40 años no sembraron. Una de las primeras cosas que hicieron cuando cruzaron el Jordán y entraron a Canaán, ¿qué fue? Sembrar. En Israel se tiene, como igual acá creo yo, se puede clasificar, se tiene una lluvia temprana, y la lluvia temprana es la que produce los primeros frutos. La planta la usa, esa lluvia temprana, para los primeros frutos. Y luego está la lluvia tardía. Usted sabe que eso habla de visitaciones del Espíritu Santo. De hecho, para la iglesia, la lluvia temprana nos está hablando de Pentecostés. Hechos 2, ¿verdad? Y la lluvia tardía sería Joel 2, que es escatológica. Porque cuando hablemos de escatología vamos a hablar de las lluvias. Muy bien. Entonces, note usted que ese concepto de lluvia, la lluvia tardía servía para que se diera la cosecha. En una plantita de maíz, la mazorca, que la lluvia temprana da, se le llaman primicias. Este concepto, por el Antiguo Testamento, ha hecho que en este país, en el altiplano, todos los hermanos se han acostumbrado a llevarle al ministro, al pastor, las primicias. ¿Alguien fue miembro de una iglesia en el interior de la República alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna vez usted, hermano, ya cristiano? ¿Usted alguna vez tuvo esa experiencia de llevarle primicias? Sí, era una ofrenda para la iglesia. Y generalmente era el ministro, el que en el pueblo, en los pueblos rurales, el único a tiempo completo casi siempre es el pastor, ¿no es cierto? Son iglesias pequeñas, ¿sí? Le estoy hablando del contexto que supongo, no he hecho una investigación como para corroborarlo totalmente, que esto se daba desde los misioneros ingleses y los misioneros americanos, porque fueron ellos los que trajeron estos conceptos. Ahora, no son conceptos foráneos ni externos, sino que están basados en el Antiguo Testamento. De tal manera que en algunas ocasiones, yo como pastor he recibido, no lo estoy pidiendo ahora, por supuesto, pero he tenido la experiencia de que me llevan, mire, son las primicias, unos aguacatitos. Mire, son las primicias, me los llevaban, son unos jocotes. Porque entiendo que el concepto de primicias, lo tienen probablemente porque vienen del interior. En la misma iglesia de Santiago, la primera semana de enero, yo no sé si, yo no conozco los tiempos de cosecha allá en Santiago Atitlán, pero hacían una fiesta de 7 días que le llamaban de la cosecha. Y entiendo que la mayoría de hermanos llevaban y llenaban el templo de diferentes cosas. Ahora, las primicias son precisamente figura de la novia. Los que primero maduren.
Y es interesante que, aunque lo vamos a ampliar, solo le estoy dando a usted algún dato para llegar otra vez a los primogénitos. Indudablemente que para esto hay que ser vencedores, ¿verdad? Es otro concepto que lo vamos a ampliar escatológicamente hablando. Porque Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, bienvenido hermano Abel, nos habla 7 veces: el que venza, le daré esto y esto. El que venza, le daré tal cosa. El que venza. Entonces, el concepto de vencedores está involucrado en el concepto de la iglesia. De tal manera entonces que con esta quizá larga explicación podemos pensar que la iglesia de los primogénitos es un grupo dentro de los salvos. Aquí están todos los salvos que también están inscritos en los cielos, pero aquí está, en este caso, los primogénitos. Indudablemente que uno cuando oye esto, uno se pregunta, ¿seré yo primogénito? ¿Seré yo celeste? ¿Seré yo vencedor? Y eso a veces nos sube o nos baja, ¿no es cierto? Ahora yo creo que la palabra de Dios en ningún momento nos debe de bajar. A veces lo que nos baja es nuestros propios conceptos. Indudablemente yo creo que todos nosotros, yo sí pienso que todo el que nació de nuevo genuinamente tiene la opción a ser novia. Pero ahí el doctor Ríos nos trasladaba un concepto, un refrán: el que quiere es celeste, que le cueste. Ahora, aquí es importante que usted recuerde algo. Nunca caigamos en el error que cae la tradición de unir salvación con rapto. La tradición une salvación con rapto, lo ve como un solo paquete. Entonces dice, el que es salvo, no importa. Por eso se llega a conclusiones tan terribles como esta que le voy a decir. Aunque estés en un bar, cuando el Señor venga, si tú eres salvo, de ahí te vas a levantar. ¿Por qué? Se enfatiza, especialmente el calvinismo, el hecho de que por elección tú eres salvo y salvo, no importa lo que hagas. Momento. Porque indudablemente lo que se está haciendo aquí es que todo se está metiendo en un paquete. Usted va a ver que lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, y claro, hay corrientes teológicas distintas, pero nosotros no queremos ubicarnos en una corriente escatológica. O sea, yo no le voy a venir a usted, o mejor dicho, corriente teológica que va entre calvinismo y arminianismo. Estos son dos extremos. No le voy a explicar mucho de Calvino y mucho de Arminio, porque para eso tendríamos que profundizar otras cosas. Pero lo que yo encontré como opinión personal en lo que le revelaron al doctor Ríos, y que de alguna manera es la base de lo que nosotros compartimos, o lo que yo le comparto, es un punto medio entre este y este. Son las dos corrientes más fuertes que la cristiandad ha sostenido. Aquí se ubican los pentes, llamados así vulgarmente, y aquí los tradicionales. Bautistas, presbiterianos, centroamericanos, todos los tradicionales. Calvino, Arminio. Llamativamente, yo considero que al doctor le revelaron acá. Ahora, una de las cosas que yo vine a descubrir en lo personal, pero solo se lo comparto y usted lo medita, es que este tiene razón porque está viendo un grupo dentro de los salvos. Y este tiene razón porque está viendo otro grupo dentro de los salvos, porque dentro de los salvos hay muchos grupos.
Esos grupos se pueden ver en lo que conocemos como las figuras, y por eso generalmente los teólogos nos atacan y los tradicionales nos atacan a nosotros, haciendo ver que nosotros solo somos figuras. El ministro que el doctor Ríos dejó aquí a 1 kilómetro, una de las principales cosas que atacó después al doctor es que solo era figuras. Quizá por venir de una herencia de Asambleas de Dios. ¿Ibas a decir algo, Jorge? No, ok. Entonces, y por haber estudiado en un instituto bíblico de las asambleas. Pero, cuando nos hablan, incluso algunos nos llaman figuritas, despectivamente. Pero en realidad, cuando hablamos de figuras, también podemos hablar de tipología. Esto suena más teológico, suena más rimbombante. Y la tipología es una rama de la teología. De hecho, en cualquier seminario se le va a enseñar a usted, si de una manera sistemática aprende la Biblia, la tipología. ¿Qué es la tipología? David es un tipo de Cristo. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que David vivió en su vida muchos aspectos que proféticamente se iban a cumplir en Cristo. José es un tipo de Cristo, porque José vivió muchas de las características que apuntaban a Cristo. ¿Sí? Moisés también. Entonces es válido. Por eso aquel que quiere asustar con el petate del muerto, llamándonos figuritas y llamándonos que solo figuras somos, es porque en realidad no conoce profundamente la doctrina que nos fue enseñada. Y la responsabilidad nuestra es conocerla y explicarla adecuadamente cuando, como dice Pedro, demanden razón de la fe que hay en nosotros. Dice, respondan con espíritu de mansedumbre y den razón de la fe que hay en ustedes. Amén. Muy bien, entonces, fíjese que qué importante es que son precisamente las figuras las que nos hablan de los grupos dentro de los salmos. No me quisiera ampliar mucho, sino que quisiera mencionar, por ejemplo, me parece que es en el Cantar de los Cantares, ahorita no tengo los capítulos, pero dice, una es la perfecta mía. Chequéatelo ahí, por favor. Pero dice, 70 son las reinas. 70 son las reinas. 60, ¿ok? 80 son las concubinas. Y las doncellas sin número. Bueno, como esto puede ser interesante, tratemos de buscar el texto, por favor, Robert, para ponerlo aquí. ¿Sí? ¿Cantares? 6:8. ¿Sí? Cantares. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Quiénes son estas? ¿Quiénes son estas? ¿Quiénes son estas? Pero por supuesto, esta es la novia. Con ella se va a casar. El Cantar de los Cantares es una tipología, una de sus mayores aplicaciones, de la relación de Cristo y la iglesia. Salomón tipifica a Cristo y la Tsunamita tipifica a la iglesia, pero es una. ¿Y quiénes eran las reinas? Es un grupo entre los salvos, pero no se casan. ¿Quiénes eran las concubinas? Es un grupo entre los salvos, pero no se casan. Y obviamente una reina es diferente a una concubina, ¿verdad? Y las doncellas sin número es diferente. Entonces ahí puede notar usted los diferentes grupos en tan solo una de las figuras que se muestra acá. Podríamos encontrar, esto solamente para meditar, conceptos como
En los evangelios dice que algunos siervos van a ser azotados poco. Eso lo vamos a ver cuando alguna vez entremos a lugares intermedios. Otros serán azotados mucho. Otros serán echados a las tinieblas de afuera. Donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿cuántos grupos ve usted ahí? Ahora, estos son siervos. Glup. ¿Azotados poco? ¿Dónde? Se pregunta uno. Lugares intermedios. ¿Azotados mucho? Y luego echados a las tinieblas de afuera. Esa sería la cosa, ¿verdad? Bueno, esos son lugares intermedios, pero son grupos. Estos no son inconversos. El que no está inscrito en el libro de la vida, de una vez dice que en el juicio del gran trono blanco, que también eso va a ser escatología, el que no se encontró inscrito fue echado al lago de fuego. Eso no es lago de fuego. El lago de fuego es un lugar definitivo, ya no es un lugar intermedio. Bueno, esas son bolas rápidas, pero tranquilos, tranquilos. Pero es para meditar, es para ver que hay grupos. Es más, los ministros no son la novia. Porque Pablo cada vez que le habla a la novia, él se sale. Y habla ustedes y nosotros. Porque a la manera de Juan el Bautista, los ministros somos amigos del novio. Usted puede ver en Lucas que Juan el Bautista se presenta como amigo del novio. Y el amigo del novio, su trabajo termina cuando ya entrega a la novia. Los ministros los veía el doctor Ríos como el cuerpo místico del Espíritu Santo. Ahora, note usted la riqueza de todo lo que nos fue enseñado, que quizá usted lo está viendo por primera vez. Ahora, note usted que tenemos que acelerar el proceso. Yo tengo que acelerarlo, por eso yo no repito ni regreso. Afortunadamente se están quedando grabadas las cosas, para que aquel que quiera volver a oírlo o que va llegando, porque no me va a dar tiempo de regresar. Pero hay muchas cosas que necesitamos ver. Eso es porque la Asamblea General de Iglesia de los Primogénitos, inscritas en los cielos, es un grupo especial, pero al que nosotros podemos... Con micrófono, por favor, ¿dónde está el micrófono? Para que quede grabado, por favor. Hermano, solo tengo una duda. Sí. ¿Por qué dice Asamblea General de los Primogénitos inscritos en los cielos? Sí, indudablemente que hay muchas maneras de poder tratar de pensar sobre esto, porque podríamos pensar que hay otra clase de primogénitos, pero ahí son puntos un poquito complicados, porque cuando dicen los cielos, no dice en el cielo. Habría que ir a ver el original, si realmente solo la Biblia, las Américas, déjenme ver. Fíjense que, por ejemplo, las paráfrasis que no son muy buenas para esto, déjenme ver, dice cielo, solo dice cielo. Déjenme ver, y por eso es importante que ir al original. Acuérdense que hay varias palabras que se traducen cielo. ¿Dónde está? Un momentito. Sí. Ahorita le digo. Vamos a ver. Sí, me la da. Aquí está.
Si es la palabra 37, no me está. 3772. No sé si te quieres ir a traer la concordancia. Sí, es la palabra ouranos. Ahí cielo, aquí cielo es ouranos. ¿Qué es la palabra más común para traducir cielo? El problema que hay en el griego para el español es que no se manejan plurales como nosotros los manejamos. Entonces solo el contexto es el que hace que unos traduzcan cielo y otros traduzcan cielos. Pero déjenme ver aquí en Uranos. Los cielos. Claro, lo que pasa está que lo que queremos ver aquí, porque el punto aquí es que si es cielos y nosotros sabemos, les voy a leer lo que dice Uranos. Dice cielo como la morada de Dios. Por implicación, ahí hay felicidad, poder, eternidad. Déjenme ver algo más. Celestial cielo, así se puede traducir, pero déjenme ver acá. Sí, fíjense que la traducción de Uranos es cielo. Cielo. Exacto. Entonces, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional sigue traduciendo cielo. Aquí es donde tenemos que tener cuidado con las versiones. Búscate ahí la 3770 y que es lo mismo que yo tengo acá, 72. Yo creo que va a ser lo mismo que tengo yo acá. Lo que sucede está que algunos traducen cielos sin hacer diferencia. Pero por lo menos Strong's Concordance lo traduce como cielo. Y eso nos ubica precisamente en lo que conocemos como el tercer cielo. Porque Pablo dice que llegó al tercer cielo, ¿no es cierto? Fíjate que, mira, hay tesis, por ejemplo, Jorge Fuentes habla de 7 cielos. Tenemos que ser cuidadosos. Yo en lo personal soy muy cuidadoso para lanzar una idea de ese tipo hasta que no esté seguro, especialmente cuando no hay un apóstol ahorita que esté recibiendo revelación, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos, porque lo que sí es cierto es que este estudio de los 7 cielos sale de aquellos que les gusta mucho sacar el número 7. Yo he visto que en el IM mucha gente le gustó el número 7. Yo siempre busco el número 7 y para mí eso es peligroso, porque siempre tengo que salir en 7. ¿verdad? También hay triadas, en la Biblia tiene triadas, pero hay 7 palabras en griego que se traduce cielo. Entonces de ahí sale el estudio, más no la revelación, porque tenemos que hacer diferencia entre estudio del griego y la revelación, porque para mí, yo no lo he hecho, por cierto, no me ha llamado la atención hacerlo, quizá uno de estos días lo haga. Algunas de esas mismas palabras sean sinónimos, pero hay que entenderlo. Lo que yo veo es que Pablo, ya poniendo los pies un poquito más firme en la tierra, habló de tercer cielo en 1 Corintios, nunca habló de un séptimo. Y el concepto séptimo como que lo manejan más gente esotérica, pero no por eso necesariamente no sea así. Cuando dice los cielos de los cielos, se puede aplicar en un tercer cielo, no necesariamente en 4, en 5, en 6 o en 7, porque cuando dice los cielos de los cielos, podríamos nosotros muy bien entender que, por ejemplo, el cielo 1 es el cielo atmosférico, lo que nosotros vemos, estratosfera y todo. Luego, el segundo cielo, para hablar ahorita en el contexto de 1 Corintios 15, que él dice que conozco un hombre que llegó, y lo dice literal, al tercer cielo. ¿Lo recuerdan o no recuerdan ese pasaje? Ok, el segundo cielo entonces, bajo ese contexto, tendría que ser el cielo donde están espíritus, potestades. Y el tercer cielo, en este caso, como dice esta
Strong's Concordance, es la morada de Dios. Ahora, indudablemente, si hay 7, no me preocupa. Pero es interesante que fue aquí donde dice que él oyó palabras inefables, que no le son al hombre dable, dice. Entonces, yo cuando veo los cielos, prefiero irme aquí a 1 Corintios 15. Me da un poquito más de seguridad. Voy a hacer el estudio y ahí les cuento. Pero si hay 7, no hay problema. Pero sí, para hacer eso necesitamos bastante cuidado en cómo vamos a manejar el griego. El mayor problema que tenemos es que, por ejemplo, Strong's Concordance es el trabajo de un erudito que solamente nos da traducciones de una palabra con todas sus acepciones, pero para verdaderamente hacer lo que se llama una buena exégesis, nosotros tenemos que conocer griego con todas sus formas verbales, con todo, para poder hacer una exégesis lo suficientemente adecuada. Estas ayudas nos ayudan, pero también nos pueden complicar la vida si nosotros no sabemos aplicarlo. Sí, hermano Josué. Hermano Sergio, dice en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo que está en ella. ¿Es Jeremías cuánto? 9:6. Okay. Tú solo eres... Jeremías 9:6. Note que aún sigue manteniéndose esto. Tú hiciste los cielos, de los cielos, de los cielos. Se podría mantener los 3. No es que yo defienda la posición de los 3, sino que la veo más segura. Por lo menos yo en lo personal tengo que ser honesto, no he hecho el estudio, no me ha llamado la atención. Se lo he oído a Ponce en Honduras, que habla de los 7 cielos, y se lo he oído a Jorge, de los 7 cielos, ¿verdad? Pero no he hecho yo mismo el estudio como para poder decir, bueno, son 7. Ahorita prefiero quedarme con lo que yo veo más seguro, que son 3. Porque me llama la atención ¿por qué Pablo no habla del 7? Tampoco Juan, que es más profundo incluso que Pablo. En ningún momento mencionan 7, sino que en el Nuevo Testamento, para hablar de números, la única acepción que hay es del tercer cielo. Entonces, eso a mí me da un poquito más de seguridad. Sin embargo, como les digo, por ejemplo, el doctor hablaba de 7 universos. Bueno, si ni siquiera conocemos uno. ¿Habrá 7 universos? Es probable. Sí, es interesante. Miren, cuando un pasaje es muy oscuro, tenemos que ir a todos los contextos, ¿verdad? Entonces, para hacer un estudio de esos, yo creo que hay que tomar bastante tiempo. Bueno, no nos vamos a quedar mucho ahí, ¿verdad? Porque tenemos que avanzar. Pero la pregunta venía precisamente por el hecho de primogénitos inscritos en los cielos o en el cielo. En este caso, creo que las versiones... Reina Valera, por ejemplo, dice inscritos en los cielos. La Reina Valera actualizada. Pero veamos la de 1865, dice cielos. Reina Valera 2000 dice cielos. Entonces, porque fíjense que si nosotros identificamos cielos, tendría que ser este cielo de aquí y este cielo de acá. Y eso traería mucha confusión, ¿verdad? Yo parto de lo siguiente, cuando encuentro una situación así. La Biblia para mí es la revelación de Dios al hombre. ¿Sí? De tal manera que yo la tengo que visualizar, que el mensaje y la revelación de Dios es al hombre.
No es una revelación para ángeles, sino que dice que incluso socorrió a la simiente de Abraham. Por lo tanto, tengo que entender que la interpretación también tiene que estar circunscrita al plano hombre. Indudablemente el doctor Ríos vio y un día esperamos en Dios poder adentrarnos ahí, que tengamos el suficiente nivel espiritual para poder analizar juntos algunas cosas que él vio, que se salen del plano hombre, pero que indudablemente se ve por revelación. Y yo en ese sentido lo que digo, aunque algunos no me lo entienden, es que yo lo presento como tesis. Mientras el Señor no te lo revele a ti, sigue siendo una tesis. No es locura si el Espíritu te dice en el dintel del cuarto de tu hijo, yo aplico sangre. Eso no es locura. Micrófono, por favor. Hermano, respecto a esto, se nos dio una instrucción, una enseñanza cuando estábamos en el Naranjo, que la sangre no podíamos nosotros aplicarla en este hecho, si se puede llamar literal, de decir yo aplico la sangre en los dinteles, porque se nos enseñó de que ahora esa sangre, el que la aplica es el sumo sacerdote, que en todo caso la petición sería, Señor, aplica tu sangre, porque antiguamente, pues literalmente, agarraban la sangre con el hisopo y la aplicaban, y que ahorita nosotros como iglesia no teníamos la autoridad de agarrar esa sangre, que de hecho es tan santa, y aplicarla, porque se han dado casos que hasta ungen casas o aplico la sangre en esta casa. Me Entonces, imagino que que fue en escuela dominical. No, eso fue para un estudio de discipulado que se dio a nivel general, o sea, todos los discipulados de la iglesia. ¿Quién lo enseñó así? Mi coordinador en ese momento era el hermano Ricardo Alonso. ¿Y él fue el que lo enseñó así? Entonces, él fue el que lo enseñó y yo le pregunté, hermano, ¿quién dio esta doctrina? Entonces me dijo, esta doctrina es doctrina apostólica, me dijo. Entonces se suponía que venía del... No, lamentablemente, a nivel discipular, cada quien podía enseñar en algún momento dado y no necesita. Para hacer doctrina apostólica, el primero que aplicaba sangre en los dinteles era el doctor Ríos, como experiencia personal con su familia. Entonces, un error garrafal ahí es pensar u olvidar que nosotros somos real sacerdocio. Según 1 Pedro somos sacerdotes, ¿o no? Somos sacerdotes. Entonces, nosotros como sacerdotes tenemos una función, especialmente a nivel familiar, porque aquí la aplicación no es a nivel iglesia, sino es a nivel familiar, porque lo que uno apunta en la Pascua es que noten ustedes que quien aplicó la sangre fue el padre de familia. Claro, no era la sangre de Cristo, pero apuntaba a la sangre de Cristo. Entonces, yo creo que en este sentido uno podría llegar a la conclusión que fue un rema del doctor Ríos, que él compartió con otros. Por eso yo hablé de rema. ¿Notó que yo dije rema? Porque si el Espíritu Santo te da ese rema para aplicarlo a tu familia, es el Espíritu Santo el que te lo da. Ahora, yo creo que indudablemente, si nosotros decimos que nosotros no podemos aplicar la sangre de Cristo, entonces los ministros no lo podemos hacer. Entonces, ¿dónde estaría el papel ministerial? Por ejemplo, cuando habla de la sangre rociada, fíjense que vamos a llegar, os habéis acercado a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel, dice. Bueno, ahí vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Cuando entremos a esos aspectos. Pero 1 Pedro dice que hay una sangre rociada para obedecer, dice. ¿Lo han leído usted en 1 Pedro? ¿Lo han leído? ¿O quieren que lo leamos? Leámoslo, porque ¿saben por qué es importante? La pregunta es interesante. Porque dice, vamos a verlo. Déjenme ver si esto abre. Dice, es el verso 2 el que nos interesa leer, ¿verdad? Déjenme ver.
Vamos a ver el 2. A ver si me parece. Sí, el 2 dice. A los elegidos, dice, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre, dice esta versión. Vamos a leer, déjeme ver, las Américas, vamos a leer, déjeme leer las Américas. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Esto está escribiendo a la iglesia, ¿no es cierto? ¿Quiénes iban a rociar esa sangre que sirve para obedecer? Y le está escribiendo a la iglesia. ¿Quiénes? Porque dice, y ser rociada. ¿Será que solo Jesucristo la rocía? ¿O será que es función ministerial? Hay que estudiarlo, ¿verdad? Porque dice, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces hay sangre derramada y sangre rociada. Note que dice para obedecer a Jesucristo. Eso me habla a mí de una acción continua. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros hacer? Obedecer a Jesucristo, por supuesto. Entonces, la sangre rociada, por eso me llama la atención que Pablo, si fue el autor de los Hebreos, dice, os habéis acercado a la sangre rociada. No dice a la sangre derramada, el autor de los Hebreos. Entonces, la aplicación de la sangre derramada nos hace salvos. ¿No es cierto? Hay mucho misterio en la sangre. Pero la sangre rociada a nosotros nos hace obedecer a Jesucristo. Entonces, indudablemente, el hermano trasladó su concepto de lo que él consideró que solamente, a menos que él hubiera oído un cassette del doctor, que habría que escucharlo, me imagino. Ok. Ajá. Sí, eso ya sería, acuérdate hermano que a estas alturas, quien no ha logrado discernir que la revelación que venía el hermano Gaspar se alejaba de la revelación dada al doctor Ríos. Entonces, ahí cada uno tiene que tener discernimiento. Tiene que tener discernimiento porque tiene que discernirlo. Tal vez en este caso es importante que nosotros veamos que el mover en esta congregación es buscar lo original, pero cada uno tiene que tener testimonio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros que ir siendo cuidadosos porque indudablemente yo estoy de acuerdo, el aceite no se puede aplicar sino en el Nuevo Testamento para enfermos. Lo dice muy claro Santiago. Por eso ungir ministros con aceite. Y qué llamativo, ¿verdad? Que en el Parque de la Industria se le ungió a él con aceite. Y se dejó. Qué interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros podemos, y probablemente él no estaba de acuerdo, ¿verdad? También, tal vez pongamos pausa. Y edífono, por favor, ahorita sí ya podemos seguir. Cuando el Señor fue crucificado, Él derramó derramó sudor, derramó sangre y derramó agua. Entonces, primero parece que derramó, dice que le salió, no sé si esto, yo oí un discipulado también, un estudio, donde él derramó agua, salió agua de su costado. Después de haberle salido agua, le salió sangre en la cruz. Entonces, yo sé que la sangre de Cristo tiene poder y es vida. Yo creo, yo escuché un discipulado de Ricardo Alonso y tengo más de 20 años de conocerlos, a ellos. Tienen una iglesia en el Búcaro. De hecho, la iglesia del Búcaro pues, fue
tocó el diaconado de la central que nosotros fuimos con Wellington. Ahí se levantó la obra. Pero yo una vez... Tal vez no mencionemos nombres. Sí, perdón. Cuando yo estuve recibiendo el discipulado, estuvimos una vez platicando con ellos en Burger King y salió la palabra de la sangre. Yo realmente en ese momento, cuando estábamos con las personas esas, yo les dije que la sangre de Cristo sí era aplicable para la vida nuestra, hoy, porque es la misma sangre de ayer, de hoy, por los siglos. Yo les decía a ellos que sí podíamos echar mano a la sangre. Póngale, yo cuando oro en mi casa, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. No la agarro, pero sí tengo fe, y es simbólico por fe, que cuando yo lo hago, siento que tiene vida y tiene poder. Y de veras, hermano, que eso de la sangre, yo en varias oportunidades he oído, que dice que no es aplicable ahora en nuestros tiempos. Porque pero no es. Pero entonces yo le pregunto más que todo a usted si es posible seguir con Tal vez lo que tenemos que tener cuidado es que ser cuidadosos, porque no podemos, tal vez lo que aquellos están tratando de apuntar para mí esa es una opinión personal, ¿verdad? Que tal vez la oyeron y la desarrollaron. Yo respeto las opiniones, ¿verdad? Pero indudablemente el problema es cuando alguien por cualquier cosa dice, me cubro con la sangre de Cristo. Ese mal uso está bien que cuidemos, y tal vez hacen la idea de la sangre santa del Señor. Porque a veces es solamente una manera de hablar evangélica. Por eso yo aludo al rema. Yo entiendo que cuando el doctor Ríos comparte, y por eso ustedes saben que el hermano Otto nos decía, no hagan doctrina ni sienten doctrina de un rema. Entonces un rema es algo que el Espíritu nos muestra. Seguramente el rema de él fue aplicar literalmente sangre. Eso le pudo haber funcionado a él bajo rema. Pero no sentó la doctrina de andar haciéndolo todos. También el otro que lo haga tiene que ser un rema. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que ir más profundo a la sangre rociada. ¿Qué significa la sangre rociada? Tenemos que entender que el concepto viene del Antiguo Testamento, porque la sangre se rociaba sobre el altar, incluso se echaba en los cuernos del altar de bronce, se rociaba en el propiciatorio, se rociaba en el velo. Todo el tabernáculo de Moisés era una rociadera de sangre, ¿verdad? Que me imagino yo que el sacerdote terminaba manchado de sangre. Ahora, esa es la figura antiguo testamentaria. ¿Por qué Pedro jala esa idea? Y bajo revelación habla que para obedecer a Cristo, ya en un nuevo pacto, hay una sangre rociada. Porque el autor de Hebreos dice, os habéis acercado a la sangre rociada. Tal vez volvamos a Hebreos, o alguien que lea ahí Hebreos nuevamente, 12:23 me parece, donde habla de la sangre rociada. ¿Cómo dice literalmente? Que ahí grabado. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Anoten ustedes que ya en el 12:24, eso va a ser lo que vamos a ver después. Hermano, todavía tenemos que ver al Dios juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y a Jesús nos hemos acercado, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Eso es Nuevo Testamento. ¿Qué significa la sangre rociada? Bueno, desde ya vayan ustedes estudiando, leyendo, viendo en sus concordancias, orando, porque probablemente de la sangre rociada no hay suficiente conocimiento. Acuérdese usted, y por eso les digo, me extraña un poquito, porque lamentablemente mucha gente enseña doctrina basándose en la doctrina apostólica como un garrote, ¿verdad? A mí no me gusta
enseñar es que eso lo dijo el apóstol. Ustedes notan que yo le hago alusión a ustedes porque mi responsabilidad es trasladárselo y que lo mediten. Porque yo estoy comprometido con buscar la doctrina original. Pero lo que yo les traslado es lo que yo también entiendo. Amén. Ahora, algo muy importante es lo siguiente. El doctor Ríos habló mucho de los 7 rociamientos. Y cuando vimos la ruta de los celestes hablamos de los 7 rociamientos, los que vinieron. Por eso le digo, no se lo pierda. Entonces nos quedamos así detenidos. ¿Y qué es eso, verdad? ¿Y qué son los 7 rociamientos? Pasos en la vida cristiana hasta llegar a la glorificación, que sería tipificado en los 7 zambullidas de Naamán. La 7ª produjo en él la piel como de niño, que sería tipificar la glorificación para nosotros, el cuerpo transformado. Son 7 rociamientos. Entonces, como un trabajo del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Y por qué 7 rociamientos? Y él le hablaba 7 rociamientos de este lado del velo, pensando en el velo como la esfera de la vida terrenal. Pero intuía 7 rociamientos del otro lado del velo, que eso ya habla de lugares intermedios. Y ahí la cosa se ponía complicada. ¿Qué serán los 7 rociamientos del otro lado del velo? ¿Para qué se necesitarán en los lugares intermedios? Ya esa ya es una doctrina muy fuerte, muy profunda, que hay que irle poniendo bases. Pero que tiene que ver con la figura antiguo testamentaria del sacerdote rociando. Hay mucha tela que cortar ahí. Entremos a preguntas, porque yo creo que el tiempo se nos fue. Nos quedan 15 minutos aproximadamente para preguntas. Sergio, sí. A la luz de lo que estamos comentando, ¿de qué manera un ministro puede ser habilitado por el Espíritu para aplicar esa sangre? ¿De qué manera? Sí, indudablemente yo pienso que, fíjense ustedes que cuando habla de rociar, por ejemplo, yo recuerdo que en algunas administraciones, tal vez para dar una opinión personal, espero haber sido movido por el Espíritu, ¿verdad? Y los que lo oyeron, porque a veces la gente ni oye, ¿verdad? Ese es el problema de las masas, que no ponen atención. Pero en algunas ocasiones yo ministré la sangre rociada en algunos cultos. No sé si alguien le puso atención o no, ¿verdad? Y eso es lo llamativo cuando un ministro enseña y quienes enseñan no son personas fieles. Probablemente en esos momentos me miraban a mí como alguien que estaba enseñando diferente al apóstol, ¿verdad? Como le digo, quizá algunos no le pusieron atención. Ahora, ¿por qué lo hice? Bajo rema. Porque Pedro dice, la sangre rociada para obedecer. Entonces, indudablemente, fíjense que es interesante la función que los evangelios le dan a ministerios, en este caso como en enseñanza, a veces se ve que solamente apóstoles. Sin embargo, fue a los 12 a los que el Señor les dijo, a los que les retuvieren los pecados, les serán retenidos. Ahora, usted sabe que de alguna manera la iglesia grandota llamada cristiana le da funciones, llamémosle sacerdotales, ¿sí? Basándose en esos pasajes, ¿no? A los que les retuviereis los pecados, les serán retenidos. Ahora, saquemos la práctica. ¿Cómo aplicará un ministro de Dios el retener o el no retener? O el atar en el cielo y también es atado aquí en la tierra.
Eso de alguna manera se llama autoridad espiritual. Eso está dentro del contexto de la autoridad espiritual. Entonces, indudablemente yo creo que un ministro bajo guianza del Espíritu podría en una ministración. ¿Qué hacemos en las ministraciones? Cuando una persona se convierte, cuando estamos estamos predicando el Evangelio y damos el mensaje en una campaña, en un discipulado, y estamos dando el mensaje, ¿no estamos aplicando la sangre de Cristo? Acuérdense que un ministro representa a Dios. Lo representa. Dice que somos embajadores, dice Pablo. 1 Corintios dice que nosotros tenemos el mensaje de la reconciliación. Ese pasaje me interesa. Préstenme una Biblia a ustedes porque no es más fácil ir a las Biblias. Gracias. Pero fíjense ustedes que esta es América, ¿verdad? Fíjense que qué interesante que en 1 Corintios, cuando nos habla de que nosotros somos embajadores, solo déjenme ver cuál es. Déjenme chequear. Dice que somos colaboradores con Dios. Dice, como que Cristo mismo rogara por medio de nosotros. Es que a veces caemos en el peligro de sacar una doctrina fuera de contexto. Y dice que un texto fuera de contexto es un pretexto para mantener nuestra doctrina o nuestro pensamiento. Vamos a ver. ¿Dónde está donde somos colaboradores? Que tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Será primera o será segunda? Ok, gracias. Segunda 5. Va. Déjeme ver. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, dice, somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador en el concepto que nosotros entendemos? Un emisario. Pero ¿qué hace un embajador que representa a Guatemala en México? ¿Qué hace? Sí, pero él representa al Estado de Guatemala, ¿no es cierto? Y representa al país, pero representa al presidente, ¿sí? Y a los poderes del Estado. Entonces, ¿qué representamos nosotros cuando somos llamados embajadores? Exacto, sí. Por ejemplo, un embajador plenipotenciario significa que él puede tomar decisiones. Ahora, nosotros somos embajadores, dice aquí. Por tanto, dice, como nos han encomendado la palabra de la reconciliación, somos embajadores de Cristo. Pero mire lo que dice después. Como si Dios rogara, dice, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Ahora, somos embajadores plenipotenciarios de Cristo en la tierra. Sí. Lo está diciendo en calidad de apóstol. ¿Será aplicado al demás cuerpo de Cristo? Claro, claro. Es que miren, uno de los grandes errores, Alfonso, que nosotros cometemos, es que elevamos demasiado a los ministros apostólicos y dejamos de lado el sacerdocio de la iglesia. Ese es un grave error y eso se llama nicolaísmo. Porque si estudiamos cuidadosamente a los nicolaitas, a los que dice que aborrecía a Jesús, Nico quiere decir, Nicolás me parece, que era un hombre en los primeros siglos, primer siglo, segundo siglo, que lo que estaba tratando era de subir al clero. El gran peligro es que se elevó al clero y se dejó de lado al pueblo. Y eso fue un grave error católico. Pero nosotros estamos cayendo en el mismo error evangélico.
La función apostólica es muy clara en la Biblia, pero en ningún momento vamos a elevar a los apóstoles a este nivel y vamos a dejar el sacerdocio, porque no dice que somos real sacerdocio solo los apóstoles. Yo creo que ahí está claro, ¿no? Somos real sacerdocio. Todos. Dentro de todos hay apóstoles. Dentro de todos hay maestros. Dentro de todos hay evangelistas. Pero uno de los grandes errores es que elevamos tanto los ministerios que ¿sabes cuál es lo que sucede dentro de las congregaciones? Que las ovejas no hacen nada y no juegan su función sacerdotal. Ni en casa la juegan, mucho menos congregacionalmente. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que los primeros apóstoles, aunque ponían dentro de su función los bienes a los pies de los apóstoles. Los apóstoles eran ministros del altar que decían, no es justo que nosotros dejemos de lado la palabra por los ministerios de las mesas. Pero en ningún momento eso significaba que Pedro se sentía más que cualquier otro hermano. Y nosotros hemos enfatizado, yo diría que la brecha entre los ministros hoy y el pueblo cada vez es más grande. Eso no le agrada a Dios. Porque, ¿saben qué es el problema? Que Cristo no comparte su gloria con nadie. Y cuando nosotros elevamos a los ministros hasta aquí y hasta allá abajo el pueblo, un apóstol no puede hacer la obra de Dios solo. De hecho, Pablo no la hacía solo. Pablo, en un espíritu adecuado del carácter apostólico, se llamaba un abortivo. Y si ustedes miran la manera como Pablo le hablaba, usaba su autoridad espiritual, es un terrible ejemplo ustedes. Pablo rogaba, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los apóstoles de hoy no ruegan, ordenan. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para darnos cuenta. Una de las cosas que me da a mí mucha autoridad para hablar del ministerio apostólico es haber estado muy cerca del doctor Ríos. Porque fue un hombre cuyo carácter apostólico me enseñó mucho. Por eso, pausa. Usted mencionaba de que Juan se presenta como amigo del novio, hacia la figura de los ministros, ¿verdad? Se refiere a los ministerios primarios, es la pregunta, y el servicio en la iglesia, ¿cómo, o sea, si es exclusivo solamente para ministerios primarios o el hecho de las personas que van involucrándose y van desarrollándose en la iglesia como servicio tiende a confundir un poco? No, yo creo que es básicamente ministerios primarios. Por ejemplo, vemos a un Juan el Bautista que no se había levantado un hombre nacido de mujer como Juan el Bautista. Eso ya marca. Pero se dice además, algo que uno no le pone atención, es que aún siendo tan importante Juan el Bautista, dice que era mayor uno en el reino de los cielos. Ya hablando de la iglesia. Porque acuérdense que él vivió todavía en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista fue profeta del Antiguo Pacto, no fue profeta del Nuevo Pacto. Fue el precursor, pero la iglesia oficialmente arranca cuando muere el Señor. Los que por alguna razón deban de salir no se van a sentir preocupados. Son las 9, pero ya nos vamos. Hermano, usted, es que me quedó una duda. Nos decía de que los ministros son presentados como los amigos del novio, o sea que no son parte de la novia.
lo que todos anhelamos ardientemente es ser novia. Eso quiere decir que el ministro está excluido de eso. O sea, ¿no sería mayor ser novia que ser amigo de la novia? Lo que pasa está que sí, eso se tiene que ver bajo todo un trasfondo y no podemos meter sentimientos en esto. El problema nuestro es que generalmente metemos sentimientos, porque por ejemplo una esposa puede pensar, si mi esposo es un ministro primario, ¡ay, hermano, no estar conmigo! No podemos meter esto así, ¿verdad? Tenemos que interpretarlo a nivel espiritual. Por ejemplo, Juan el Bautista, yo quería buscar el pasaje, creo que es Lucas, ¿qué es? ¿Dónde está? Yo entiendo que ese pasaje está en Lucas. Mientras me lo busca Robert, voy a decir lo siguiente. Sí. Lo que sucede es esto. De donde el doctor sacó esto, porque yo tengo que hacerle el trasfondo a usted, es que en el lenguaje paulino, es decir, las epístolas de Pablo, llama la atención si uno es acucioso a que Pablo se sale. Dice vosotros y nosotros. Hace una separación. Y aunque no sea tan explícito para decir yo no voy a ser novia, desde ahí él empieza a atisbar esto. Luego un pasaje como el de Lucas, o mejor dicho, sí, el de Lucas, cuando Juan se presenta como amigo del novio, la figura, por ejemplo, de una Rebeca donde Eliezer, tipo del Espíritu Santo, el camello tipo del ministro, se baja cuando encuentra a Isaac en la figura, se baja y camina sola. El camello no sigue en la figura. Lucas 6, gracias. Leámoslo pues. Ya nos vamos. Lucas 6. Se puso buena la cosa, ¿verdad? Dice, antes bien... Vamos a ver. No es ese vos. ¿Qué estás leyendo vos? No, es donde... Bueno. Dice... Así. Entonces Jesús le dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Sí, pero no es exactamente ese, sí. Hablando de Lucas, ¿por qué no preguntas, Marco, mientras nos buscan ese pasaje? Déjame ver si tengo la habilidad de presentarte lo que necesito consultarte. Y no te lo consulto de mí, sino más por aquellos que vienen detrás de nosotros, para tener equilibrio. Si Dios me bendijo, y yo lo creo con todo mi corazón, en los lugares celestiales, en Cristo, en aquellos tiempos, tengo en mi corazón, por fe, el anhelo de ser parte de esa primogenitura. Sé que no debo de presentarme delante del rey si no me llaman, porque no voy a hacer que me saque delante de su presencia y me avergüence delante de los demás. Sin embargo, sí quisiera caminar como Esther, preguntando por ese rey con el cual tenía la oportunidad de casarme y quererlo con toda vehemencia. ¿Estará bien trasladar estas verdades con esa cuota de fe? Es decir, debo yo... Es que lo que yo quiero decirte es, yo quiero caminar como esa novia. Es que miren, uno de los problemas que a veces se maneja cuando se enseña de la novia, y ustedes cuando lleguen a cosecha, a primicias, cosecha y rebusco, yo siempre tuve el sentir que cuando yo enseñaba eso, cuando me tocaba enseñarlo, la gente se quedaba frustrada. Y no me gusta eso, porque la palabra de Dios jamás va a trasladar un pensamiento o una administración de frustración, porque rápido la gente dice, no, yo no soy novio. Incluso hay un ministro que decía, no, yo soy de los Eliseos, porque también vamos a ver los Elías y los Eliseos, tipificado, ¿verdad? Elías que se va raptado por un carro de fuego, tipificando a la novia, y los Eliseos que se quedan a pelear con las dos osas con las que pelea Eliseo, 42 meses, que son 42 muchachos.
que se burlan de ellos. Tipo de 42 meses, que son 3 años y medio. Bueno, eso lo vamos a ver escatológicamente hablando. No sé cuándo, pero lo vamos a ver. Entonces nos dé todo la salud y el tiempo para poder hacerlo. Yo lo que espero es que de aquí surja gente con mucho apetito. A veces había momentos en los que el doctor, después de predicar, tenía su grupo y se iba a McDonald's a seguir hablando, ¿verdad? Porque había apetito. Hoy el apetito se terminó en algunos, ¿verdad? Para empezar, que no vienen los martes, ¿verdad? Bueno, sigamos. Pero eso es solamente una exhortacióncita, entre paréntesis. Yo creo que nosotros, precisamente, por eso lo presento de esta manera. Algunos tienen la idea de que como la novia es un número completo, y sí lo es, cuando los metemos en la ruta de los celestes vemos que hay un nacimiento común, como lo vimos en una matriz, ¿se acuerdan? Recapitulando un poquito. Entonces dicen, bueno, si yo no estoy ahí, no estoy ahí. No, yo creo que el que nació de nuevo, esa es mi opinión personal, que le pone equilibrio a todo esto, tiene la opción a ser novio, pero decide cada quien. ¿Por qué tiene la opción? Yo no pienso en un sentido determinista, que eso tendría que ver con el calvinismo, que novia ya solo es aquel, pero en realidad nosotros no sabemos dentro de los salvos quiénes van a ser novia. Lo único que podemos ver los ministros es quiénes están queriendo pagar el precio. Sencillamente, si como tú dices, la vehemencia, el anhelo, el deseo, eso que tienes tú en tu corazón para casarte con él, es lo que te va a hacer buscar la santidad, aunque te cueste, y cuesta. Pero dice, seguir la paz con todos. Solo seguir la paz con todos es de lo más difícil, hermano, seguir la paz con toda la gente que está viniendo aquí. Yo sé que a usted le está costando seguir la paz. Yo sé que a usted le cuesta ver a fulano, ver a mengano de repente, que le hace una carona, que no le saluda, que no sé qué, que no sé cuándo. Le cuesta, yo sé que le cuesta. Pero dice, seguir la paz con todos. Yo tengo que seguir la paz con el que no me habla. Yo tengo que seguir la paz con el que me hace la carona. Yo tengo que seguir la paz con el que se ríe y tal vez después habla mal de mí. Yo tengo que hacer la paz con todos. Eso involucra a mi jefe, eso involucra a todos. Solo eso cuesta. Y la santidad. Entonces dice, y seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, note usted que si yo digo, como soy salvo, no importa cómo viva. No, muchachito, la Biblia dice que tienes que seguir la santidad. Nos lo dice a todos. Y de una vez nos dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué es ser santo? Es apartarse. ¿Apartarse de qué? Apartarse de un montón de cosas. Apartarse del mundo, apartarse de tentaciones, apartarse. Decisión personal. Entonces, cuando yo anhelo casarme, porque mucha gente se quiere casar en el sentido místico y vive metido en el cielo. No. El anhelo de casarse es saber que yo debo de tomar decisiones correctas todos los días. Y si peco, pedir perdón, arrepentirme, buscar ministración si no logro salir de mis ataduras. Eso es seguir la santidad. Pero mire usted, ¿quién ministra a los apóstoles? ¿Quién ministra a los pastores? ¿Quién ministra a los evangelistas? ¿Quién ministra a los diáconos? Diáconos que llevan 20 años sin ministrarse. Por eso aquí no hay diáconos. Por lo menos de traje y tarjetita. Porque solo les dan el tacuchi y la tarjetita de diácono y ya no se ministra. Pero el problema es que, mira, yo estoy de acuerdo que hay autoministración, pero a veces la autoministración es un pretexto para no buscar al ministro. El sacerdote tenía que chequear. Fíjate pues qué tremendo es esto. Ok, partamos de la autoministración, porque es cierto, si no hubiera autoministración, usted tendría que buscar al ministro 5 veces al día. Y ahí en David se refleja la autoministración, él ministraba su alma. Pero el sacerdote tenía que probar que la lepra había sanado y tenía que dar por sano
Por eso Jesús, cuando sana a los leprosos y solo regresa uno, lo manda al sacerdote. Pero el principio de la ley es que cuando tú sanas a un autoministrado, puedes ir con el sacerdote para que él chequee si tu lepra ya sanó. Por ejemplo, pongamos un caso grotesco. Alguien cae en adulterio y nadie se dio cuenta. Ni la esposa, ni los hijos, ni nada. Y él se autoministra, pide perdón al Señor. Esa lepra la tiene que llevar al sacerdote. Porque lo más seguro es que le va a volver a pasar. Y lo peor que le puede pasar es que no le pase nada. Y que crea que no hay problema. Es para poner un caso grotesco. Pero por ejemplo, aquel que es mentiroso empedernido y que siempre está hablando mentiras, siempre que se habla con él está hablando mentiras, tiene que ser liberado. Que lo más seguro es que hay un espíritu de mentira ahí en él o en ella. Entonces, pero para contestar bien tu pregunta, eso es lo que provoca, es que miren ustedes, dice el Apocalipsis, el espíritu y la novia o la esposa dicen, ven Señor Jesús. ¿Para qué? Para boda. Es que miren ustedes, yo creo que el Señor anhelaría que, primero dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso significa que todos en el mundo tienen chance. Por eso la predicación es a todos, no solamente a algunos. Exacto, pues la predicación es a todos, pero no todos van a aceptar al Señor. Pero la predicación es a todos. Ok, fíjese pues. Porque dice, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Una vez se arrepiente, ¿usted cree que Él no quiere casarse con todos? Claro que sí, pero no todos quieren. Es lo mismo. Bueno, ¿me dejan ir al baño ustedes? Para completar lo que trasladó Maco, el cristiano normal, ese era un concepto que usaba Watchman Nee. Watchman Nee, para los que han leído a Watchman Nee, siempre fue un ministro que confirmó mucha doctrina al doctor. Le digo confirmó porque Watchman Nee fue un ministro anterior al doctor Ríos. Ok. Él hablaba del cristiano normal. De hecho, hay un libro que se llama El cristiano normal. Yo creo que la mayoría de nosotros somos medios anormales, ustedes. Porque el cristiano normal, lo normal es que anhele la santidad. Lo anormal es que vive en la carne. Lo normal es que viva en el espíritu. Lo anormal es que no anhele casarse. Lo anormal es que viva mal. Lo anormal, hay un montón de cosas que son anormales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que cuando le dieron vida a nuestro espíritu, esa es la nueva criatura. Al espíritu no le dieron media vida, ni un cuarto de vida, ni le dieron una vida mediocre. Fíjense que cuando el Señor dice, yo aparecí para que ustedes tengan vida, esa es la vida Zoe del espíritu. Está dada. Y para que la tengan en abundancia, esa tiene que ver con el alma. Porque es el alma la que nos engaña, que no vivimos en abundancia. Pero cuando yo tengo la vida Zoe completa, y la tengo completa, imagínese usted solo entender que el Espíritu de Cristo se hizo uno con nuestro espíritu. Yo no sé si usted ha entendido eso. Es que solo entender eso no le debe permitir a usted venir serio, triste, apagado. O si viene, inmediatamente esa revelación debe bajar a su alma, porque es su alma la que nos juega la vuelta. Es el alma la que nos juega la vuelta. Porque, note usted, el que se une al Señor, yo le creo a la Biblia, yo no le busco 3 pies al gato. Un espíritu es con Él. Más claro no canta un gallo. Si el Cristo de la gloria, que es el espíritu de vida, le dio vida a nuestro espíritu, Él ya no se va. Él ya no se va, a menos que nosotros apostatemos irreversiblemente. Y esto en el Nuevo Testamento no pasó.
No se ve tan fácilmente que haya pasado. Aunque usted puede tener ahí pasajes, pero yo tengo respuestas. Pero el punto es que los únicos que podemos vomitar la fe somos nosotros. Y es muy raro que pase una apostasía irreversible. Ahora, ojo. Fíjese que usted estará pensando en Judas, ¿verdad? Pero otro día hablamos de eso, es que si no me voy por otro lado. Pero note usted, no solo está el Espíritu de Cristo, sino está el Espíritu Santo. Ahí adentro, envolviendo nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu está completo. El trabajo que el espíritu humano, lo voy a decir así, influenciado por el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, es tomar el control del alma, pero el alma es rebelde y no se deja. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la vida cristiana? Por eso, se lo vuelvo a repetir, yo siento que a veces no lo entendemos. Pero el doctor Ríos nos decía, la vida cristiana está entre 2 actos y un proceso. Nacer de nuevo, lo hace Dios. La glorificación, la hace Dios. Esos son actos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. 2 actos de Dios soberanos y un proceso. El proceso nos pertenece a nosotros. El proceso es en el alma. Aquí cuando naces de nuevo y aquí cuando eres transformado. En medio está el problema. ¿Por qué cree que el terreno del alma fue el terreno de Satanás? Digo fue, pero para muchos sigue siendo, porque los únicos que le devolvemos el terreno a Satanás somos nosotros, con nuestros temores. Cuando usted tiene temor, le abre la puerta a Satanás. Tiene que entenderlo. Y él otra vez lo sojuzga por medio de los temores.